Día Internacional de la Mujer, Día Internacional, ser mujer significa en automático estar empáticamente con las causas de la lucha de las mujeres. Significa que ahora que tenemos dos candidatas a la presidencia, puede ser que las mujeres tengamos mayores logros, lograr sobre todo la equidad. Y para esto ya se encuentra en la línea aquí con nosotros la doctora Concepción Delgado Parra, quien, gracias doctora, muy buenas tardes. Ella es analista política con estudios de maestría y doctorado por la UNAM y un postdoctorado por la Universidad de Yale. Mujeres como candidatas presidenciales en este 2024. Bienvenida, doctora. Hola, Marta Olivia. Bueno, buenas tardes a toda la audiencia aquí de Julio Astillero. Un honor estar aquí contigo en este día importantísimo. Gracias. ¿Cuáles son los retos? Dos candidatas mujeres, una ya de acuerdo a las encuestas y los datos, ya está muy cerca, hay una diferencia abismal, pero son dos, primera y segunda mujeres. ¿Eso nos garantiza representatividad al resto de las mujeres, doctor? Bueno, pues a mí me gustaría abordar esta importantísima pregunta que haces desde tres registros de manera muy sintética. El primero, considero que es irrefutable el hecho histórico de que lleguen dos mujeres contendientes para buscar la presidencia de la República en México. Estamos en un país donde la cultura machista es terrible, lo acabamos de ver en la entrevista que hacías hace un momento sobre el tema de los feminicidios y bueno, digamos que es la forma radical de la violencia contra las mujeres. Entonces, en ese marco, si partimos, digamos, de la idea de que estamos en un contexto muy complicado en términos de esta cultura machista, pues es un logro maravilloso, independientemente en este primer registro de las perspectivas que pueda tener una candidata, otra candidata. El símbolo es irrefutable. Es irrefutable que una mujer vaya a ser, digamos, la que nos represente en este país y que vaya a estar al frente de las Fuerzas Armadas. Nos guste una o nos guste otra, eso tiene un símbolo impresionante. Eso por un lado y que me parece de suma importancia. La segunda cuestión, el segundo registro, es justamente lo que señalabas hace un momento, Marta Olivia. O sea, el hecho de que llegue una mujer no garantiza que vaya a tener una agenda feminista. Y eso hay que tenerlo en consideración. No se trata simplemente de dar, apostar toda nuestra confianza en términos de que es una mujer la que va a llegar y por lo tanto eso garantiza que los derechos de las mujeres vayan a tener, digamos, una condición diferente a la que tenemos hasta el día de hoy. Eso es muy importante porque en efecto no hay que olvidar que se trata de proyectos distintos y que cada uno de los proyectos que están presentando las dos punteras, por decirlo así, aunque hay una diferencia radical entre el primero y el segundo lugar, pero finalmente son dos mujeres las punteras, no hay que olvidar que se trata de dos proyectos de nación distintos, dos proyectos políticos, económicos, sociales diferentes. Entonces, en ese sentido hay que atender, digamos, qué es lo que nos están proponiendo cada una de ellas. Y esto me lleva al tercer registro que quiero abordar, que es en términos de discutir sus proyectos de gobierno. Cada una, digamos, está poniendo énfasis en un lugar distinto, en términos de los grupos de poder que representan. Cada una representa grupos de poder. Es innegable que, o sea, ellas no llegan solas, ¿no? Sin embargo, esto no significa descalificar que lleguen. Es muy importante entender que, por ejemplo, en el caso de Xóchitl Gálvez, le ganó el lugar a Santiago Krill, a Ricardo Anaya, o sea, a todo un conjunto de prianistas, vamos a decir así, que evidentemente también apostaban por llegar, pero ella logró llegar. Y muchas voces igual dicen, señalan, apuntan, que en realidad, como una forma de descalificación,
ella es el títere de Claudio X González. Del mismo modo que se señala de Claudia Sheinbaum. Se dice que es un títere de López Obrador. Yo diría que ahí estuviéramos muy atentos, atentas, en términos de que finalmente sí representan grupos de poder, pero entonces lo que hay que atender es su proyecto de nación. Y pues en ese sentido, pues hay que irnos a lo que están empezando a plantear en sus campañas, ¿no? Sobre el tema de seguridad, por un lado, Xóchitl Gálvez plantea, pues, la fuerza del Estado, ¿no? Crear macrocárceles, abrir la puerta a los Estados Unidos para que intervenga en la seguridad en México, a pesar de que planteaba la idea de que era necesario poner un dique a la militarización en México, lo que ella ahora propone es duplicar la Guardia Nacional. Entonces, de algún modo, su perspectiva de seguridad no tiene un sesgo de agenda feminista, tiene un sesgo directamente vinculado a la idea de la coacción, ¿no? De resolver el tema de la violencia por la vía de la coacción del Estado. Esa es una mirada muy masculina. Inevitablemente es una mirada masculina, aunque sea una mujer la que está, digamos, compitiendo por la presidencia. Y por otro lado tenemos, pues, el proyecto de Claudia Sheinbaum, en términos de que ella dice, bueno, la continuidad de la 4T, pero eso significa añadirle el tema de la educación, de, digamos, enfrentar la violencia a través de la educación y de las causas, de atender las causas, y por lo tanto significa una seguridad que se quiere enfrentar a través de prácticas de paz. Son dos proyectos distintos. Y por otro lado, en efecto, ¿qué significa el incorporar la idea de la paz? Pues incorporar el tema de las mujeres. Y en ese sentido, lo primero que plantea ella, pues es la instrumentación de una ley que permita proteger, digamos, la igualdad a partir de, incluso ya no solamente en términos de la igualdad en general, sino de la igualdad sustantiva de las mujeres. Y por otro lado, atender el tema de la violencia contra las mujeres. Y son así un conjunto de puntos, digamos, que ella va señalando en donde incorpora la agenda feminista. Y por supuesto, el feminismo es muy amplio, no es uno. Entonces, la agenda de cada una de las dos inevitablemente va a ser cuestionada por los grupos, por el movimiento feminista. No podemos olvidar que hoy en México el movimiento feminista es el movimiento político más importante y que además no depende de ningún partido político. Aunque varios quieren intervenir, varios quieren apropiarse, varios quieren subirse, digamos, a la fuerza de ese movimiento, es un movimiento independiente. Llama la atención una cuestión importante, hoy la comentaba yo con mis estudiantes, les decía que las manifestaciones del 8M son las más grandes, las más amplias, pero además no hay acarreadas. Nunca vamos a ver en una manifestación de mujeres el montón de camiones parados en el centro estorbando. No, las mujeres llegamos de miles de maneras distintas. O sea, se trata de un movimiento con mucha fuerza. En ese sentido, las dos candidatas tienen un reto muy importante, no solamente ante un contexto de machismo, de cultura machista como la que tenemos, sino de respuesta concreta a lo que estamos demandando las mujeres. Entonces, en ese sentido, en efecto, se trata de dos mujeres. Eso en sí mismo es maravilloso, pero eso no garantiza que haya una agenda feminista que esté dirigida a la protección de los derechos de las mujeres. Y eso ha sido muy claro en ese sentido. Brevemente, doctor, antes de despedirnos, hay una declaración que hizo Carmen Aristegui en la Universidad de Texas hace un par de días, donde decía que ella sentía que era un dedazo doble del presidente López Obrador el hecho de que impulsara, según sus palabras, la candidatura de Claudia Sheinbaum, pero también que fuera quien destapó, según ella, a Xóchitl Gálvez. Brevemente. A mí me parece que es muy lamentable el comentario, porque finalmente es una forma de descalificación a otra mujer.
Podemos no estar de acuerdo y justamente lo que ha mostrado el movimiento feminista es que pensamos de diferentes maneras, que no todas las mujeres asumimos los mismos, digamos, la lucha es la misma, pero tenemos una forma diferente de enfrentarla. En ese sentido, me parece que el comentario que hizo Aristegui es un comentario muy lamentable, muy agresivo, de mucha descalificación y finalmente es un discurso de odio, porque significa siempre decir que las mujeres no somos capaces, ¿no?, de, por nuestros propios méritos, alcanzar ningún logro. Entonces, me parece muy lamentable que lo diga una mujer hacia otra mujer. Eso es parte de la cultura machista. El machismo no es solamente de hombres hacia las mujeres, también es de las mujeres hacia las mujeres. Entonces, en el terreno profesional, en el terreno político, la guerra sucia no tendría que tener lugar. La guerra sucia no es un principio, un valor feminista. En ese sentido, justamente ese es un valor del patriarcado, de las estructuras sistémicas que atraviesan toda nuestra historia y toda nuestra cultura y que hay que erradicar. Entonces, en ese sentido, valdría la pena abrir la escucha, abrir el espacio a dialogar con el otro, con la otra, entender que no todos pensamos de la misma manera y que justamente la política, la democracia, lo que hace es crear las condiciones para hablar, dialogar y generar un espacio público de dignidad y de respeto para mujeres y hombres. Muy bien, pues muchas gracias, doctora Concepción Delgado Parra, por compartir estos puntos de vista. Y precisamente cuando hablamos del 8 de marzo, hablamos de analizar, de conmemorar, pero sobre todo de ver qué estamos haciendo y qué decimos también de nosotras mismas para avanzar en esta lucha contra el patriarcado. Gracias, doctora. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Marta Olivia. Y bueno, un abrazo a Julio y pues hasta muy pronto.